Ayer fue un día histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. La marea verde llegó a Oaxaca y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo se hizo ley. Con 24 votos a favor, el Código Penal quedó reformado y el aborto dejó de ser considerado como delito en cualquier momento de la preñez, como decía la norma. Veamos en contexto. Oaxaca se convirtió este miércoles en el segundo estado del país que legaliza el derecho a interrumpir el embarazo. Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso local aprobó la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. La reforma a la Constitución y al Código Penal de la entidad se admitió tras considerar que las disposiciones legislativas que impedían el acceso a la interrupción del embarazo constituían una forma de discriminación a la mujer y subestima su capacidad para tomar decisiones responsables sobre su vida y su cuerpo. La iniciativa fue propuesta por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Estado y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro. Según la exposición de motivos, la iniciativa busca evitar que se enjuicie moralmente a las mujeres y se les castigue con prisión si interrumpen su embarazo por libre determinación de su voluntad. A la fecha, se registran en el Estado al menos 2.300 abortos clandestinos cada año, que podrían llegar a 11.500 debido a que por cada interrupción hay 3 que no se reportan. Al ser considerado delito, entre enero y agosto pasados, se iniciaron 9 carpetas de investigación por aborto en Oaxaca, mientras que en 2018 hubo 12 reportes. A partir de la reforma aprobada, la interrupción del embarazo después de la semana 12 de gestación será considerada delito con castigo de 6 meses a 2 años de prisión. El aborto no será castigado en los siguientes casos. 1. Cuando sea causado por imprudencia de la mujer embarazada o sea por causa natural comprobable. 2. El embarazo sea el resultado de una violación. 3. De no provocarse el aborto, la mujer corra peligro en su salud o de muerte. 4. Haya causas eugenésicas graves, es decir, diagnóstico de enfermedad o malformación. La única causa legal reconocida a nivel nacional para interrumpir el embarazo es la violación. En 17 entidades es considerado delito y solo en la Ciudad de México considera como causal la voluntad de la mujer. El resto de los casos regula a nivel local con distintas exclusiones de responsabilidad. En marzo pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno federal impulsará un código penal único que no criminalice el aborto. Punto y contrapunto. No va a caer, lo están tirando. Y para debatir este tema se encuentran esta noche con nosotros, como cada jueves y martes, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bienvenida, Ana. Buenas noches. Está Martín Vivanco, académico y abogado. Hola, a ver. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Contenta con Oaxaca? Muy contenta y me encanta tu corbata. Gracias. Y Alejandro Encinas. ¿Cómo estás, Ale? Bien contento y además muy adecuada tu corbata. Eso. Más o menos tu corbata. Bueno, ¿cómo lo están viendo? ¿Es un avance significativo? Decían que Oaxaca era de los estados más atrasados en materia de política social. Estefanía, ¿cómo ves? Efectivamente, compañero Eder, lo que decías hace un momento es importante porque creo que si bien no contempla lo que queremos dentro del aborto legal, seguro y gratuito, lo que sí hizo fue permear y meter en la discusión pública el tema del aborto, que creo que es lo más importante. Ahora, es importante mencionar que se planteaba reformar la Constitución, porque la Constitución de Oaxaca, como la Constitución de Sonora y otros estados, dicen que la vida se debe proteger desde la concepción. Entonces, claro, para que esta ley pueda ejercer efectos en general, porque ahora que la publiquen van a meter un montón de amparos, tendríamos que también reformar la Constitución del Estado, que creo que hay que darle por ahí. Me preocupa un poco que la votación, como la que tuvimos ahora, no se repita en otros supuestos, pero, sin embargo, o sea, creo que sí es un gran avance para el Estado de Oaxaca, porque además de los estados en los que hay mujeres que mueren por abortar, que se supone que la mayoría de las mujeres que mueren por abortar en México son mujeres que no fueron a la primaria, que están en comunidades indígenas, Oaxaca juega un papel muy importante. Entonces está mandando un mensaje que otros estados que tienen gobierno Morena, Congreso Morena y todo Morena no han podido hacer, y creo que esos son los estados que le deben muchísimo más a esto, y Oaxaca nos está poniendo el ejemplo en ese sentido. Yo sí creo que vamos encaminadas a que el próximo año, porque creo que el próximo año tendría que ser, Saldívar pueda mandar la reforma de la Ley General de Salud a la Cámara para que se quite la objeción de conciencia. A mí me gustaría. Y, por el otro lado, que se entienda el tema del aborto como un problema de salud pública. Entonces, claro, tenemos la despenalización, pero bueno, vámonos encaminando a el tema de que sea accesible y gratuito para todas las mujeres, que es, que es precisamente a lo que queremos llegar. Porque después de esto, como la Constitución prevé que se va a cuidar la vida desde la concepción, lo que van a tener que hacer varias mujeres es meter amparos, y los amparos se pueden tardar de 5 a 6 meses y eso va a ser un problema. Entonces sí hay que no soltar,
sea, que no nos quedemos entre celebrando y todo, sino darle seguimiento. Y creo que aquí todas las compañeras tendrían que estarle metiendo todo a Oaxaca con todos los insumos, con todo. Y yo sí me gustaría destacar esto. Fue el Partido Acción Nacional quien anunció que era lamentable este hecho en Oaxaca. Entonces creo que ya nos están cantando precisamente que pueden tener aliados o no dentro, entre comillas, yo no sé qué tipo de feministas puedan ser, pero nos están cantando que a las personas a las que tenemos, de las que nos tenemos que cuidar, son precisamente este sector muy, muy conservador, ¿no? O sea, que deja ver que este tipo de cosas no les gusta, no van en su línea ideológica para nada. Entonces sí, enhorabuena, me parece súper bien, hay que darle seguimiento totalmente y que sea gratuito. Además, ya voy a terminar rapidísimo, el tema de la reforma educativa. Esto que está pasando, creo que la reforma educativa va en tono con esto, con el tema de la educación sexual. Martín, el PRI votó dividido en este proceso. ¿Cómo tú ves la correlación en el resto de los estados? ¿Crees que haya condiciones para replicar esta iniciativa? A través del PRI no, porque no hay una posición clara. Pero obviamente yo celebro lo que pasó en Oaxaca. Y nada más hay que recordar que el antecedente de este tipo de reformas fue en 2007 aquí en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Y que sí, efectivamente, como dice Estefanía, después llovieron, ¿no? Se presentó una controversia, una acción de inconstitucionalidad por parte del entonces procurador y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que declaró la Corte es que la despenalización no va en contra de la Constitución, ¿no? O sea, que los estados tienen libertad configurativa y que pueden cambiar su Constitución y sus leyes para permitir que no se penalice a las mujeres que abortan antes de las 12 semanas, o sea, durante las primeras 12 semanas, ¿no? Que están embarazadas. Entonces ayer sí, el segundo punto es ayer vi muchas críticas en Twitter, en todas las redes sociales sobre que los que estamos a favor de este tipo de medidas no respetamos la vida, etcétera. Nada más sí no quiero dejar de repetir de lo que se trata el debate. El debate no se trata si el aborto es bueno o malo. No se trata de, por ejemplo, yo tengo una hermana, nunca le voy a decir a mi hermana si ella queda embarazada. Yo le voy a decir, bueno, vamos a ver las opciones, ojalá te puedas quedar con el niño. O sea, abortar nunca es una buena opción. O sea, no es algo bueno moralmente. Ahora, de ahí a que el Estado te encarcele, es un paso enorme. Y ese es el debate. ¿Hasta dónde se puede meter el Estado en tu vida? ¿Hasta dónde? Y aparte con pena privativa de la libertad. Sí. Ese es el debate, ¿no? En Roe versus Wade, en 1973, en Estados Unidos, cuando se resuelve por primera vez el derecho a decidir de las mujeres, lo que decían los jueces constitucionales es, a ver, ninguno nos hemos puesto de acuerdo, ni filósofos, ni juristas, sobre cuándo realmente empieza la vida o no. Ese no es el debate. El debate es que la mujer no puede ser un medio ni siquiera para parir, ¿no? O sea, todos somos fines en sí mismos. No, y lo impulsaron los conservadores en esta idea de que el Estado no interviniera. ¿Tú estás de acuerdo en encarcelar a mujeres que aborten? No creo que el tema tenga que abordarse de esa manera. Miren, el debate se puede estudiar desde muchas posturas. Y el tema es que no solo es Acción Nacional. En Oaxaca también hay grupos conservadores que están en contra de esto y que no son del PAN. Son, así como ustedes están defendiendo la vida de las mujeres, que se tiene que defender a toda costa, hay grupos que también están defendiendo la vida de los productos de futuros bebés, que también son seres humanos. Entonces, este es un tema que obviamente nos pone a todos, pues sí, como en una situación de mucho análisis. O sea, yo celebro que ya no vaya a haber más mujeres que mueren por tomar decisión sobre su propio cuerpo. Yo siempre lo voy a decir en todos los espacios, libertad absoluta para las mujeres, para poder tomar nuestras propias decisiones totalmente. Pero también concuerdo con Martín en el sentido en el que el aborto no es algo bueno. Y las diputadas que ayer celebraron y se desgarraron las vestiduras en el Congreso de Oaxaca como si estuvieran en una fiesta, creo que no son conscientes justamente de todo el dolor que implica el tema de la decisión del aborto. Y cuando estaba yo pensando esto, me encantaría que abrieran una mesa para que mujeres que han abortado vengan y cuenten su experiencia psicológica, el dolor que acarreó también, quizá cómo las juzgó la familia, o sea, todo el proceso social que hay alrededor de ahí. O sea, no se trata de decir, ay, sí, ya vamos a abortar, y no. Es toda una secuencia. Y me puse justamente a investigar cifras de Oaxaca, que es porque pues de eso se trata esta mesa. El tema es que sí nos parece que de entrada sí estamos en contra del aborto, pero también se puede encontrar el aborto
como un camino sencillo, o sea, una salida fácil, pero una situación previa que el Congreso de Oaxaca no está previendo. Tan solo en los últimos 3 años creció hasta 200% los delitos sexuales en Oaxaca. Y no vemos a los congresistas de Oaxaca diciendo vamos a tener, no sé, castigos más severos para los violadores. El abuso sexual... Que no estaría peleado una cosa No, con la pero otra. es a lo que voy. Esas mujeres que estuvieron embarazadas y que van a abortar, tuvieron que, o sea, no, se tendría que evitar que se embarazaran de entrada y que no tuvieran que abortar. El tema es que las mujeres no tendrían por qué abortar, porque estoy diciendo, el abuso sexual, el acoso sexual aumentó un 200% en los últimos 3 años. La violación aumentó el 100% de la última medición hace 3 años. La violación equiparada se reportaron 205 carpetas de investigación más. Y voy a decir rapidísimo otros dos temas. Solo 1 de cada 10 casos de violación en Oaxaca son documentados y son denunciados. Es decir, 9 casos se quedan en silencio porque las familias no van a acusar a los violadores. Entonces, eso también es culpa de las familias oaxaqueñas. La justicia no hay. Y este tema yo también lo planteo mucho desde la educación. Oaxaca es de los estados más pobres y con un nivel educativo es el segundo lugar a nivel nacional en rezago educativo. Las personas con una población de menor de 15 años solo llegan hasta primero de secundaria. Lo que quiere decir, justamente hablando de educación, las niñas entonces no saben poner un condón, entonces las mujeres tampoco conocen las pastillas de emergencia. Que tampoco está peleado. Entonces, o sea, a lo que voy, hay mucho que se puede indagar y que se puede hacer antes de llegar a el aborto. Entonces, Alejandro, ¿qué celebra la Marea Verde? Bueno, ¿qué celebra? Pues que se está avanzando en la agenda de derechos de manera decidida. Digo, todavía falta muchísimo, apenas es el segundo de 32 estados. Lo importante es aclarar que nadie está promoviendo que las mujeres aborten. De hecho, yo creo que el aborto debe ser de una de las decisiones más dramáticas y más dolorosas que una mujer tendría que tomar. Y que encima el Estado te criminalice y la sociedad te estigmatice, pues es una doble carga. O triple. O triple. Y si quienes embarazaran fuéramos los hombres, el aborto sería legal desde la prehistoria. Entonces, claro que es un poco de despatriarcalizar el Estado y de avanzar en una agenda de derechos. Y yo estoy muy contento de esta votación porque en estos casos, cuando la agenda de derechos avanza, es cuando tiene sentido la formación de una nueva mayoría legislativa. A veces pareciera que la guardan en una bóveda, como si el capital político fuera eterno o suyo. ¿y dónde dejan los derechos de los niños abortados? El capital político fuera Se eterno. llama control de convencionalidad. Y el capital político está para utilizarse. Entonces, lo que Oaxaca está haciendo es poner un ejemplo al resto de los estados y al resto de las entidades donde hay una nueva mayoría para que comiencen a legislar en este y en otros temas que son necesarios en la agenda de derechos. Y qué bueno que fue en Oaxaca, porque además otra cosa que hay que decir es que la criminalización del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres más pobres. Y quien no tiene para pagar, pues se somete a condiciones de alto riesgo y en condiciones de clandestinidad. Y además hay una cifra negra muy alta. Además hay una cifra muy alta, cifra negra muy alta porque no se reporta, porque son víctimas invisibilizadas en los sistemas de salud. La propia clandestinidad es a lo que los ha orillado. Entonces, qué bueno que en Oaxaca esté sucediendo esto y que sea la antesala de un efecto dominó para que el resto del estado se animen. Yo quiero decir algo rapidísimo. 20 segundos. 2 cosas. La primera, son los conservadores los que dicen que hay que tener a todos los hijos aunque sean de violación, porque si son de violación te los mandó Dios. Segundo, años, 20 años... Ningún conservador dice eso, Ajá, Estefanía. 20 años... Eso es mentira. Y en todo caso, Oaxaca se encargaría de legislar el abuso sexual que te di cifras, hostigamiento sexual, violación equiparada. Y tus diputadas que aprobaron el aborto no se están enfrentando a esto. Pero no se está ejerciendo esto en Oaxaca. Entonces están dejando que las mujeres violadas no estén simplemente recibiendo justicia. En otro lado. Cierra y Rapidísimo. ya nos vamos a corte. 20 años se opusieron a dar educación sexual porque la educación sexual era del PAN. Porque la educación sexual era del diablo. 20 años, ¿ok? Y después les dijimos anticonceptivos, como los que mencionaba Ana, y los mismos conservadores... de Oaxaca podrían estar ejecutando esta educación y los mismos conservadores se opusieron a entregar anticonceptivos porque era del diablo. Y ahora nos dejan 20 años con una crisis de mujeres que tienen que decidir entre ir a la cárcel o morirse en su casa desangradas y vienen a darnos lecciones que si las violaciones, que se opusieron 20 años a una estrategia real de sexualidad. Y yo te voy a decir una cosa, yo soy de Baja California gobernado que es muy distinto a Oaxaca, entiéndase. Los niveles de yo sí violencia he y de visto pobreza mujeres de Oaxaca es muy desangrarse en su casa por completamente tener distinto. que elegir
entre no ir a la cárcel, porque el gobierno conservador dice que es su moral Que y que elijan Dios usar está condón, arriba que de elijan lo presentar demás. denuncias por los violadores, pastillas de emergencia. Vamos a una pausa. Este tema da todavía mucha tela de qué cortar. Ya empezó la glosa del primer informe de gobierno en las cámaras de senadores y diputados. ¿Cómo le fue a Arturo Herrera y a Olga Sánchez Cordero? Regresamos a Punto y Contrapunto.